Vamos con el tratamiento. Empezamos con la terapia médica. Bueno, en la actualidad hay que tener en cuenta que no existen tratamientos para prevenir la progresión de la estenosis aórtica. Y en casos de estenosis aórtica severa, se debe evitar la actividad física. Es una de las recomendaciones. Bueno, el tratamiento médico se va a dirigir al control de las patologías asociadas, como la hipertensión arterial, la falla cardíaca o incluso la enfermedad coronaria. Ya, generalmente en este caso se pueden usar los diuréticos y su uso presenta un beneficio en pacientes con acumulación de líquidos, pero hay que utilizarlo con precaución debido a porque la hipovolemia puede disminuir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo elevado y también puede disminuir el gasto cardíaco. También se pueden emplear los IECAs, que son seguros en la estenosis aórtica, siempre que se controle la presión arterial, aunque pueden tener efectos miocárdicos beneficiosos antes de la aparición de síntomas y también después de una intervención quirúrgica como el TAVI, que es el implante valvular aórtico transcatéter. Ya, sin embargo, se lo requiere usar también con precaución y presenta un claro beneficio en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo sintomática también, que no son candidatos para la intervención quirúrgica. En cuanto a los betabloqueantes adrenérgicos, estos generalmente se deben evitar en pacientes con estenosis aórtica severa, debido a que pueden producir una depresión miocárdica y finalmente llevar a un fallo cardíaco. En casos bueno, que exista una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, esta puede generar angina de pecho y la pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular junto con la disminución repentina del gasto cardíaco puede causar una hipotensión acentuada. Esto debe tratarse habitualmente con cardioversión. Incluso el paciente con estenosis aórtica debe recibir tratamiento para la enfermedad recurrente como la hipertensión arterial, incluso la enfermedad coronaria. Y debe tenerse cuidado a evitar la deshidratación y la hipovolemia a fin de prevenir la reducción significativa del gasto cardíaco. Tiempo atrás, en estudios retrospectivos, demostraron que sujetos con estenosis aórtica degenerativa con calcificación que reciben inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, conocidas como las estatinas, muestran una menor progresión a la calcificación de las valvas y también una reducción en el área valvular aórtica en comparación con aquellos que no lo reciben. Sin embargo, en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, junto con la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica del 2021, sobre el diagnóstico y tratamiento de las valvulopatías, aquí se encuentra que las estatinas, que en estudios preclínicos mostraron efectos favorables, no afectan a la progresión de la enfermedad e incluso hay marchas en estudios sobre las vías metabólicas del calcio. Hay que tomar en cuenta ciertas recomendaciones sobre el manejo médico dadas por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de la Salud en su guía de 2020. Bueno, primero en pacientes con riesgo a desarrollar estenosis aórtica en estadio A y pacientes con estenosis aórtica asintomática, es decir, los que están en estadio B y C, la hipertensión debe recibir un tratamiento de acuerdo con las guías de manejo médico estándar. Comenzar con una dosis baja y también gradualmente ir aumentando según sea necesario, con seguimiento clínico adecuado. Como número 2 está que en todos los pacientes con estenosis aórtica calcificada, el tratamiento con estatinas está indicado para la prevención primaria y la secundaria de la arteriosclerosis, sobre la base de las puntuaciones de riesgo estándar. En el numeral 3 se encuentra que en pacientes que se han sometido a un implante percutáneo de la válvula aórtica transcatéter, es decir, a un TAVI, se puede considerar la terapia bloqueante del sistema renin-angiotensina, es decir, un inhibidor de la ECA, ya para reducir el riesgo de largo plazo de mortalidad por todas las causas. Y como numeral 4 se encuentra que en pacientes con estenosis aórtica calcificada, es decir, que están en los estadios B y C, el tratamiento con estatinas no está indicado para la prevención de la progresión hemodinámica de la estenosis aórtica.
Mm, Un momento, por favor, no carga la siguiente diapositiva. Que lo importante de esto, lo que acabo de mencionar, sobre todo, tener mucho, mucho en cuenta, sobre todo con los bloqueantes, ¿no? Con los beta bloqueantes, ¿no? Sobre todo algunos que solicitan una tomografía y el paciente quieren colocarle un beta bloqueador, si es contraindicado porque el esfuerzo que está haciendo la poscarga que se está realizando en la estenosis aórtica severa, al tú colocar el beta bloqueador, el paciente puede quedarse. Por eso se puede quedarse en la mesa o el paciente de un síncope no se recupera, le provocas una parada, entonces contraindicada. Entonces, contraindicación absoluta de utilizar beta bloqueador, y más aún alta dosis. Algunos están moderadas y cuando comienza con disfunción, ya vamos a ver en la insuficiencia cardíaca, que el tratamiento es usar beta bloqueante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es una vez tiene disfunción cardíaca y tiene al mismo tiempo estenosis aórtica? Tenga mucho cuidado. Hay beta bloqueadores bien selectivos, sí, como el bisoprolol, puede ser una opción, a dosis bajita como para medio proteger el ventrículo nos podría ayudar, pero si nosotros vamos agresivamente, después que ya veamos la insuficiencia cardíaca, hay que mantener, dependiendo si es en ritmo de FA o si no saben, mantener unas frecuencias bajas, por ejemplo, menos de 70 FA y menos de 60 sin FA, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos pacientes? Es más, los pacientes como tienen estenosis aórtica tienden a la taquicardia. Y esta taquicardia a su vez me va a causar repercusión. Por eso la importancia de nosotros reconocer y tratar inmediatamente. Sé que a nivel de salud no se está resolviendo, una fila inmensa de pacientes con estenosis aórtica. Entonces hay muchas variables para no llegar hasta digamos, ya los estadios finales, como mostraste en la clase anterior, como insuficiencia cardíaca, dolor de pecho, síncope, que ya me está avisando, oh, este paciente tiene muy mal pronóstico, ¿no? La idea es resolver antes que lleguemos a estas etapas y podremos resolver. Ya vas a conversar claramente qué vía es mejor, en qué tipo de paciente, si es la percutánea o la quirúrgica y cuál es lo ideal, ¿no? Y qué tipo también, en qué vamos a colocar mecánica biológica y así, ¿no? Sigue, por favor. Ya. Ya, aquí tenemos las indicaciones del momento de la intervención. En primero encontramos que en adultos con estenosis aórtica grave de alto gradiente, es decir, en el estadio D1 y síntomas de disnea de esfuerzo, insuficiencia cardíaca, angina, síncope o presíncope, según la historia en la prueba de esfuerzo, está indicado el reemplazo valvular aórtico. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50%, es decir, en estadio C2, está indicado también el reemplazo valvular aórtico. Ya. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave en estadio C1, que se someten a una cirugía cardíaca por otras indicaciones, se encuentra indicado el reemplazo valvular aórtico. En pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave de flujo bajo y de gradiente bajo con una FEBI reducida, es decir, en estadio D2, se recomienda también el reemplazo valvular aórtico. Y en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave de bajo flujo y de gradiente bajo con una FEBI normal, es decir, en estadio D3, también se recomienda el reemplazo valvular aórtico si la estenosis aórtica es la causa más probable de los síntomas. En cuanto a pacientes aparentemente asintomáticos con estenosis aórtica grave, es decir, en estadio C1 y un bajo riesgo quirúrgico, el reemplazo valvular aórtico es razonable cuando una prueba de esfuerzo demuestra una disminución de la tolerancia al ejercicio, normalizada para la edad y el sexo de la persona, o una disminución de la presión arterial sistólica de mayor o igual a 10 milímetros de mercurio desde el inicio del ejercicio máximo. Ya, en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica muy grave, definida con una velocidad aórtica mayor a 5 metros sobre segundo y bajo riesgo quirúrgico, en reemplazo de la válvula aórtica también es razonable. Y en pacientes aparentemente asintomáticos con estenosis aórtica grave en estadio C1 y un bajo riesgo quirúrgico,
El reemplazo valvular aórtico es razonable cuando el nivel sérico del péptido natriurético de tipo B, es decir, el BNP3, es mayor a 3 veces de lo normal. En pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave de alto gradiente, es decir, en estadio C1 y un bajo riesgo quirúrgico, el reemplazo de la válvula aórtica es razonable cuando unas pruebas seriadas muestran un aumento de la velocidad aórtica mayor o igual a 0,3 metros sobre segundo. Y en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave de alto gradiente, es decir, en estadio C1 y una disminución progresiva de la FEBI menor a 60% en al menos 3 estudios de imagen en serie, también se puede considerar el reemplazo de la válvula aórtica. Y finalmente, en pacientes con estenosis aórtica moderada, es decir, en estadio B, que se someten a una cirugía cardíaca por otras indicaciones, también se puede considerar el reemplazo valvular aórtico. Aquí tenemos el momento de la intervención en cuando se encuentra una válvula aórtica normal con apertura sistólica reducida. Si se encuentran síntomas relacionados con la estenosis aórtica, es estenosis aórtica grave en el estadio de 1 con una velocidad máxima mayor o igual a 4 metros sobre segundos o una presión media de mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, se practica un reemplazo de la válvula aórtica, que puede ser un reemplazo valvular aórtico quirúrgico o un implante valvular aórtico transcatéter. Y también esto se puede aplicar en pacientes que tengan una velocidad máxima menor a 4 metros sobre segundos y un área valvular menor o igual a 1 centímetro cuadrado con una FEBI menor a 50%. Si es que tiene una FEBI menor a 50%, estaríamos hablando de una estenosis aórtica grave, etapa de 2. Y si no la tiene, estaríamos hablando de una estenosis aórtica grave, etapa de 3. Y la causa más probable sea una estenosis aórtica. Ya, cuando no se presentan síntomas de estenosis aórtica, la estenosis aórtica puede estar en etapa C, con una velocidad máxima de mayor o igual a 4 metros sobre segundo. Si tiene una FEBI menor al 50% y también si presenta otras cirugías cardíacas, se puede aplicar un reemplazo valvular aórtico, que puede ser una SAV o TAVI. Y cuando se encuentra un ecocardiograma transtorácico con una presión baja o una capacidad de ejercicio, se practica un reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Y así con los otros estadios. Y cuando se encuentra en una estenosis aórtica etapa B, con una velocidad máxima de 3 a 3,9 metros sobre segundo y presenta otras cirugías cardíacas, también se puede aplicar un reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Ya, empezamos con el primer tratamiento, que es percutáneo. Este es el implante valvular aórtico transcatéter. Bueno, por el momento se ha demostrado que el TAVI es la técnica de elección en pacientes con estenosis aórtica severa, en los que la cirugía convencional, es decir, la sustitución de la válvula por una prótesis valvular con una cirugía bajo circulación extracorpórea, conlleva un riesgo, conlleva un peligro y que no es aceptable. O también pacientes con una edad muy avanzada, incluso con fragilidad o cualquier otra situación en la que la cirugía convencional o su posoperatorio suponen un riesgo demasiado elevado para la persona. Actualmente tenemos dos tipos de válvulas aórticas por implantación transcatéter, que es la válvula Medtronic Core Valve y la válvula Edwards Sapiens. Ya, con respecto a la válvula Medtronic Core Valve, esta está constituida por un stent autoexpansible de nitinol que tiene internamente una válvula pericárdica que porcina y se ancla en el anillo aórtico de la raíz aórtica y cumple la función de prevención de fugas paravalvulares. Esta tiene un diámetro aproximado de 26, un tamaño aproximado de 26 milímetros y 29 milímetros de diámetro. Y su aplicación es de carácter retrógrado transfemoral, que es el más recomendado por vía transuclavia. Ya, en cuanto a la válvula Edwards Sapien de tipo THB, esta posee una forma tubular con un stent
que es expansible con balón de acero inoxidable de 14 a 16 milímetros de longitud, internamente con una válvula pericárdica bobina tratada con el sistema de anticalcificación. Bueno, esta se inserta en el anillo aórtico y mide alrededor de 23 y 26 milímetros de diámetro y puede también introducirse por vía transapical y transfemoral. Por lo tanto, esta va a ser de un carácter tanto anterógrado como retrógrado. Ya. También existe la nueva generación de Edwards Sapiens, THB, que es el XT, que está en vigencia desde el año 2010 y presenta ventajas sobre el modelo anterior debido a que sus vainas son más pequeñas, tanto para el acceso transapical, denominándose Ascendra 2 y transfemoral llamado sistema NovaFlex. Bueno, en este caso el stent es de cobalto o cromo y tiene una mayor resistencia al estrés, con un perfil cerrado en lugar de una apertura, como en las versiones anteriores para así favorecer encierre más fácil de bajo presión una vez impactado. Como pueden ver de allí es que estas válvulas den una mayor estabilidad hemodinámica que las bioprótesis quirúrgicas, principalmente por la inexistencia del anillo de costura voluminoso y también por un anclaje sobredimensional que va a impedir la regurgitación paravalvular, evitando la hemólisis. También es relevante señalar que la regurgitación se puede dar principalmente al inicio de este procedimiento. Pero sin embargo esto desaparece y en caso de persistencia o a causa de tanto de errores técnicos del tamaño de la válvula implantada, pero esto se puede solucionar con una implantación de una segunda válvula superpuesta. A continuación les presento un video de lo que respecta al TAVI. Al comienzo del procedimiento, el médico realizará una pequeña incisión en la ingle. Después de crear una apertura en un vaso sanguíneo denominado arteria femoral, el médico insertará un tubo flexible denominado vaina introductora. A través de la vaina, el médico insertará un alambre guía flexible en la arteria femoral. Este alambre guía pasará a través de la arteria femoral hasta la aorta. Luego, el alambre guía será empujado a través de la apertura en la válvula aórtica y hacia dentro del ventrículo izquierdo. El médico usará el alambre guía para pasar un tubo flexible denominado catéter a través de la válvula aórtica. Se inflará un globo en la punta del catéter para ensanchar la apertura en la válvula aórtica y empujar las valvas de la válvula hacia los costados. Después de desinflar el globo, el médico retirará el catéter. La válvula de reemplazo consiste de una válvula de tejidos rodeada de una malla de alambre, denominada stent. Se comprimirá la válvula de reemplazo, se la colocará en la punta de otro catéter. Este catéter será introducido a través de la válvula aórtica. Cuando el catéter llega a la apertura en la válvula aórtica, el cirujano inflará un globo debajo de la válvula de reemplazo para expandir tanto la válvula como el stent. Después de colocar la nueva válvula aórtica, el cirujano desinflará el globo. El stent sostiene la válvula de reemplazo y la mantiene fija en su lugar. Luego, se retirarán el catéter y el alambre guía. Al final del procedimiento, se retirará la vaina introductora de la ingle. Se cerrará la incisión en la piel con puntos. Tendrá otra incisión en el otro lado de la ingle, a través de la cual se insertaron los instrumentos para monitorear el corazón durante el procedimiento. Esta incisión en la piel se cerrará del mismo modo. Ya, el siguiente tratamiento también dentro de la categoría de los percutáneos es el implante valvular aórtico transcatéter valve-invalve. Bueno, hay que tener ¿Puedes en dejar cuenta... un poquito, por favor, regresa así, para explicar así desde el tratamiento percutáneo? Atrás, dale. Atrás, por favor. Ya, no, sigue adelante. Entonces, a partir del 2010, ¿sí? A partir del 2010, bueno, a partir del 2007 ya los franceses comenzaron a tratar las estenosis valvulares, en especial el primer
dispositivo que fue implantado fue a nivel pulmonar, sí, por unos franceses en el 2008. Y posteriormente, ya desde 2010, hubieron bastantes estudios, ¿no? De TAVI, ¿no? De TAVI. En 2010 salió el primer estudio para tratamiento a través de procedimientos percutáneos, ¿sí? Como mencionaste, debido a que, como sabemos, existen pacientes que tienen estenosis aórtica severa y que son inoperables. ¿Qué son inoperables? Por ejemplo, tienen una hipertensión pulmonar o pacientes tienen alguna otra contraindicación para una cirugía abierta, estamos abierta y convencional. Y antiguamente hay muchos pacientes que fallecían, ¿no? Fallecían en espera, en tratamiento clínico, por no decirlo paliativo, y fallecían, ¿no? Entonces, a partir del 2010 se hubo consenso, ¿no? Consensos para, se llama el estudio Partner. Hay Partner 1, Partner 2, Partner 3, no sé si vas a mostrar eso. Y posteriormente ya existe los subanálisis, ¿no? Entonces, a través del 2010 solamente fue direccionado para pacientes con estenosis aórtica severa y con altísimo riesgo quirúrgico. ¿Y cómo se valora este riesgo quirúrgico? Existe tanto la escuela americana y el europeo. Hay un montón, ¿no? Sí. Pero el que más se usa es el Euroscore 2, que es igual como utilizan el iDoctor, solo pone Euroscore 2 y van colocando los datos, ¿no? Creatinina, edad, en fin, cositas así, ¿no? Cirugía previa. Y el otro es el STS, ¿sí? Si este STS y el Euroscore 2 salen bastante alto, uno es mayor a 10 y el otro es mayor a 6, 7, se considera paciente de altísimo riesgo quirúrgico, o sea, las probabilidades de que quirúrgicas que él se recupere va a ser pocas, ¿no? Entonces se ha hecho a través de este dispositivo, y los dispositivos hay un montón, la que mostraste, la que aparentemente se está utilizando ahora, sí, hay un montón de marcas, ¿no? Hay un montón de marcas. Y lo importante es que sepa que hay dispositivos percutanos que se hace a través de intervencionismo, ¿no? Pero para llegar a esto, ¿cuál es el punto? ¿Cómo llego a decidir, ¿no? Existe un heart team, ¿no? ¿Qué es un heart team? Entra un staff médico y comienza desde el clínico, ¿no? El paciente tiene estenosis aórtica, después da su opinión al anestesiólogo, el psicólogo, el cirujano, el de imagen, y esto entra un consenso. ¿El paciente es candidato o no? ¿Sí? Para este tipo de válvulas, ¿no? Generalmente casi el 95% es de implante de válvula biológica, ¿sí? Biológica, ¿sí? Por eso es un poco contradictorio de ponerle una TAVI, por ejemplo, una bicúspide de 40 años, sabiendo que las biológicas tienen un tiempo de vida de 8 a 12 años, ¿no? Pero en Europa al menos mitrales y aórticas está, porque obviamente su área de superficie corporal más alto, pone una prótesis grande, me estoy inventando, una mitral 26 o 28 30, y después de 10 años coloco otra menos. Pero en la aórtica no sucede así, porque es más pequeño, lo mismo que tengas un área valvar de 24, más 22, la próxima en 10 años sería algo menor, sí, pero no, también se coloca, o a su vez a pacientes que tienen un implante previo, se puede colocar el valve que ya vas a mostrar, ¿no? Entonces, es un procedimiento que se hace en un lugar híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque si llega a fallar algo, no sé, el paciente le da una parada cardíaca que ya ha sucedido, o a veces es muy, muy complicado, mismo que tenga prácticas, a veces se anca mal o a veces se suelta en el ventrículo, entonces es una cirugía de emergencia. Ahí sí, pase lo que pase, es una cirugía abierta y ahí tiene que estar los anestesiólogos, tiene que estar el cirujano parado ahí, y el hemodinamista, el que hace el eco en vivo, un montón de cosas, ¿no? Tengo una foto que no te pase, donde este procedimiento es un montón, por lo menos de 15 a 20 personas están preparadas para este procedimiento, y este procedimiento se demora, sí, 2, 3 horas, hasta tener digamos, ah, todas las precauciones posibles, ¿no? Pero tiene que estar todo sincronizado, todo, inclusive ya hace un simulacro antes de esto, en la casa comercial hasta ahí, o sea, un montón de cosas, ¿sí? Posteriormente, en el 2014-15, digo, bueno, ya estamos salvando a los de riesgo alto, vamos a dar a riesgo medio.
se aplicó con buenos resultados, ojo, disminuye en cantidad el tiempo de cirugía, hasta el mismo gasto, claro, ojo, estos dispositivos cuestan 40, 50 mil dólares, cuesta, pero si tú comparas con los días de hospitalización inclusive pacientes de larga duración, inclusive hasta la cirugía misma tiene la probabilidad de que salga un marcapasos. Tú vas sumándole todo eso, ya a la larga es un procedimiento seguro, con menor tiempo de hospitalización, con menor tiempo de recuperación. Eso es mucho mejor, obviamente, con los cirujanos, ¿no? Entonces, desde que apareció el TAVI, la cantidad de cirugía ha disminuido significativamente. Posteriormente hicieron a riesgo intermedio, ¿no? Es que sí parece que aumenta. No, vamos a hacerlo. Y también con resultados positivos. En el 2018, 2019, otro grupo, imagínate, por eso estos estudios se hacen a largo tiempo, de 10, 15 años. Imagínate, estaba en 2010, ya vamos casi 10 años. En el 2019 y 2020 ya lanzaron un nuevo estudio con pacientes de bajo riesgo. Ojo, imagínate, está incluyendo alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. Inclusive, como mencionaste, hay pacientes que no se sabe todavía por qué se comporta, pacientes con estenosis aórtica severa son asintomáticos. Sus pacientes nunca desmayan, solo se fue un control médico porque ya le toca tomar la presión y encontraste un soplo y un eco con un área valvar casi de 0,5, 0,4 incompatible con la vida y están vivos, sabiendo que ellos están prohibidos hacer ejercicio y todavía albañiles, cosas así nos pasa, lo que imagínate. Es contraindicado utilizar beta bloqueadores y hacer actividad física. Contraindicado. Pero hay casos excepcionales que pasan, ¿no? Inclusive ahora ya esperemos que este año 2022 o 2023 ya salga Early TAVI. ¿Qué es el Early TAVI? Pacientes con estenosis aórtica de bajo riesgo y asintomático. O sea, nunca tuvieron síntomas. Entonces va a ser esto es de locos, esto está creciendo, esto tienen que saberlo. En el Ecorias podemos poco. El año y medio que estoy aquí, se han colocado apenas 2. En mi formación colocamos 5 o 6 a la semana. O sea, mira la cantidad en Europa, eso es común, ¿no? Entonces, tenemos que llegar algún día, o sea, 20, 30 años que pasen a ese nivel, ¿no? Evidentemente el costo es más alto, siempre la parte de los cirujanos van a querer jalar de su lado, pero no, las evidencias están ahí, ¿no? Y tú como mostraste es súper importante. No sé si vas a mostrar también, para nosotros hacer estos accesos tenemos que hacer una tomografía que se llama protocolo TAVI. Vamos a ver todos los accesos, va a entrar por la femoral con un French o guía que llamamos 5-6 y vamos avanzando. Tenemos que saber todo el trayecto, si calcificación, tortuosidades, si es fácil, no es fácil. Vamos avanzando hasta, bueno, como mostraste el video, excelente. Y vamos, y después coloca el dispositivo, hacer pruebas y pruebas y pruebas, gradientes y en fin, hasta que el último se decide implantar inclusive, mismo implantado hay que estar esperando, ¿no? Porque hay que hacer enseguida un eco a ver si no queda con flujo paravalvar, si no fue manipulado, o si no es tan pequeña, te hace gradientes altos. Entonces, es un montón de cosas, pero sin duda, si tú damos, hablar de TAVIs, una semana, solo hablar de TAVI, creo. Y si ponemos hemodinamista es como que hablar de un cuento de nunca acabar y que es que no se imagina la cantidad de evidencia que tiene para este dispositivo. Por eso la importancia y de nosotros, mira, ¿qué es el TAVI? Entonces sepan, chicos, tratamiento, hay TAVI, el tratamiento transcatéter y la quirúrgica que con seguridad vas a hablar de último. Después de esto ya hay otras, ¿no? Que vas a hablar ahora, que es el Valvin, ¿no? Que es interesante, casi tiene la misma, el mismo esquema, pero ya en pacientes específicos. Adelante, sí, no te robo la experiencia. Sigue. Ya. A continuación tenemos el implante valvular aórtico transcatéter valve y valve. Bueno, con el pasar del tiempo, aproximadamente de unos 8 a 15 años más o menos, las válvulas cardíacas de tejido, es decir, las válvulas bioprotésicas, se suelen degenerar. Eventualmente fallan, lo que requiere la necesidad de reemplazarlas. El TAVI válvula en válvula es una opción de tratamiento establecida en caso del deterioro de la bioprótesis quirúrgica. Ofrece un procedimiento mínimamente invasivo a pacientes que previamente se sometieron a una cirugía a corazón abierto.
para una válvula bioprotésica. Bueno, esta opción es especialmente beneficiosa para los pacientes de alto riesgo, y ya que se les permite recuperar en menos tiempo, generalmente en una semana en lugar de unos 3 meses. Usando el procedimiento menos invasivo de válvula en válvula, se coloca firmemente una nueva válvula transcatéter en el orificio de la válvula quirúrgica que ya ha fallado, empujando a un lado las valvas de la válvula vieja, y ahí se implanta la nueva bioprótesis. Ya, la válvula de tejido puede fallar por 2 formas, que puede estrecharse debido a la cicatrización, o incluso una de las valvas de la válvula puede no cerrarse, lo que permite que la sangre regrese al corazón, es decir, haya una regurgitación. Pueden observar que colocan la nueva válvula en medio de la otra válvula. Ya, las válvulas cardíacas bioprotésicas a menudo se refieren a las válvulas mecánicas porque tienen un menor riesgo de trombosis, pero no duran tanto. El tratamiento estándar para la válvula fallida que se ha estenosado o ha regurgitado ha sido la cirugía, pero la cirugía cardíaca repetitiva conlleva a un riesgo significativo, especialmente para los pacientes adultos mayores, lo que hace que la cirugía, es decir, el implante valvular aórtico transcatéter valve-in-valve, sea una buena opción para ellos. A menudo se elige esta opción porque ofrece un procedimiento mínimamente invasivo, como se les había venido mencionando, y por eso es una buena opción de tratamiento. El manejo de la disfunción de las bioprótesis valvulares quirúrgicamente colocadas con el implante de la válvula transcatéter valve-in-valve se descubrió por primera vez por Walter et al. En 2007. Actualmente es un procedimiento establecido en fase de adquisición de experiencia y con series de escasos pacientes publicadas en la bibliografía. La selección adecuada del paciente y el tipo de prótesis es vital para evitar las principales complicaciones, que pueden ser un mal posicionamiento o la obstrucción del ostión coronario, e incluso un gradiente residual elevado. También hay que mencionar que puede no ser adecuado o viable para todos los pacientes, debido a una mayor probabilidad de desproporción entre el paciente y la prótesis, es decir, el mismatch, cuando la raíz aórtica es pequeña o la prótesis original es de un tamaño insuficiente. El siguiente procedimiento percutáneo es la valvuloplastía aórtica catéter balón. Bueno, este es un proceso que se realiza con el fin de abrir, es decir, ampliar el diámetro de la válvula estenosada. Para lograr esto es similar a los procedimientos que hemos venido viendo antes, ya que se introduce el pequeño catéter flexible y muy delgado, y cuando ya llega a la válvula aórtica, este se lo expande. Y este baloncito está ubicado en el extremo del catéter, lo que provocará que la apertura de las valvas pertenecientes a la válvula, después de que esto sucede y el balón ha logrado su objetivo, este será desinflado y retirado junto al catéter. La valvuloplastía aórtica catéter balón exige la estimulación cardíaca rápida mediante un marcapasos para evitar que el globo se mueva durante el inflado y pueda causar daño en los pelos o incluso en el anillo al deslizarse de forma incontrolada. Por otra parte, cuando se realiza una valvuloplastía, el inflado del balón, que dura aproximadamente unos 5 segundos, provoca también la obstrucción del flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo e incluso isquemia, que en algunos pacientes puede condicionar a un deterioro importante de su situación hemodinámica. Una vez hablado de los tratamientos percutáneos, pasamos al tratamiento quirúrgico, que es el SAF, que es el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. ¿Podrías regresar, por favor? Sí. Regresa, por favor, sí.
Regresa al valve invalvio. Ya. Allá. Como mencionaste, no solo para aclarar, posteriormente, ya ahora, inclusive debido a los estudios, que hay amplios estudios, inclusive a los que fueron colocar una TAVI, ojalá, ¿para qué es TAVI? Paciente de una estenosis aórtica, colocas TAVI. O algunos que ya tienen una cirugía previa, como mencionaste, con una prótesis degenerada, ¿sí? Coloca, ojo, no es factible prótesis mecánica, porque la prótesis mecánica tiene 2 discos, es de titanio. Si te estoy diciendo que esto es biológica, no van a colocar, no va a ser factible colocar una prótesis biológica en una mecánica, ¿sí? Y el valve es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, con el mismo principio, pero obviamente se va a colocar un dispositivo menor, ¿no? Si la media fue 21, coloca 20 o 19 y el mismo proceso. En una sala híbrida, con todo lo que ya comentábamos, se coloca, ¿no? Este dispositivo, ¿no? Inclusive hay otros que si es que no tienes accesos tanto femorales, ellos entran por la punta del corazón. Mientras si directamente es algo loco, entra por la punta del corazón, van al tracto de salida y colocan este dispositivo, o sea, una valva sobre otra válvula, ¿no? Hasta ahora no he escuchado reportes, probablemente estoy seguro que algún rato va a haber una 2 veces valve y valve, así como en las cirugías de reemplazo, 1, 2, 3, hasta 4 que he escuchado, inclusive una vez escuché un congreso 6 sexta cirugías, algo loco, y hasta 4 máximo que yo he visto, sabiendo como en cada recambio el riesgo de mortalidad es altísimo, ¿no? Entonces, también en la TAVI, ¿no? Que es importante saber estas complicaciones, ¿no? Claro, como todas complicaciones también derrame pericárdico, que salga bloqueado, ojo, el paciente, como tú sabes que estamos cerca del sistema de conducción del nodo sinoauricular, podemos provocar, si hay mucha calcificación y expanderlo, o mismo si ya tiene expandes más, podríamos tener un bloqueo, ¿sí? Y el paciente podría salir con marcapasos, ¿sí? Pasa a la siguiente. Pero antes de esto, creo que sí fue un poquito más encima. Vamos adelante. Antes de, cuando es posible, antes de no va después de la tarea, esta sería la primera diapositiva, se podría, así como en la mitral, entrar con un balón, inflar y tratar de disminuir. Sí, es algo riesgoso porque tú sabes que ahí está mucho calcio y a veces nuestros calcios tan pequeñitos, así, milimétricos, se escapa y se va para el callado de la aorta, de ahí se va para los carótidos y se te va para al polígono de Willis, causando algún tipo de AVC. Sí he visto. Yo solo en mi vida vi 1 o 2 procedimientos que realizaron y después salieron con AVC. Para hacer esto probablemente tienen que poner un filtro, en fin, pero a veces pones de emergencia, imagínate, ya sabes que tu paciente tiene estenosis y se desmayó, chocó, está en arriba, o sea, cuando está con shock cardiogénico, el cirujano entonces necesita tiempo, entonces necesitamos tiempo, organizarnos bien, e inclusive entra directamente en hemodinamia solo para aliviar, para abrir un poquito más del agujero, pero muchas veces es duro, tan rígido que tienen que ir con cuidado porque tienen miedo de desgarrar, ¿no? Porque hay mucha calcificación, ¿no? Entonces este procedimiento es muy poco utilizado, pero sí en caso de vida y muerte podrías hacerlo con el riesgo que yo te comenté, por el riesgo de que el paciente probablemente no salga, ¿no? Sigue la próxima. Ya, válvula, ya. Habla de eso, ¿sí? Después ya te ayudo, sí. Dale. Ya, Doc, gracias. Bueno, el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica es una opción de tratamiento para pacientes diagnosticados con estenosis aórtica grave en donde la válvula tiene lesiones graves, por lo que debe reemplazarse por otra. Durante el procedimiento, un cirujano cardiotorácico hace una incisión en el tórax para acceder al corazón. Cabe destacar que esta es una cirugía a corazón abierto. Ya, la longitud y la ubicación de la incisión pueden variar según el tipo de abordaje quirúrgico seleccionado por el médico. El SAF consiste en resecar la válvula nativa y en la colocación de una prótesis. Las prótesis se dividen en autoinjerto, que es cuando la válvula aórtica pulmonar se utiliza como un injerto aórtico en el mismo paciente, o en un homoinjerto, que cuando se obtiene a partir de corazones de donantes, o senoinjertos, que es de tejido porcino o bovino.
Los autoinjertos y los homoinjertos presentan una morfología totalmente anatómica, mientras que los senoinjertos presentan una estructura en anillo donde anclan los velos. Las prótesis valvulares mecánicas están fabricadas con materiales artificiales como el titanio o el carbón y necesitan de anticoagulación con dicumarínicos, manteniendo un INR de entre 2.5 y 3.5, con un riesgo de una hemorragia que conlleva. También estos tienen una larga vida útil, por lo que suelen ser de elección en pacientes jóvenes para evitar una reintervención. Los dicumarínicos son teratogénicos, por lo que se evitan en mujeres fértiles que deseen tener hijos. En pacientes que presentan un anillo valvular especialmente pequeño, las prótesis mecánicas producen un importante gradiente de presión, por lo que indica la utilización de prótesis biológicas. También producen un pequeño ruido que en ocasiones suele resultar molesto a los pacientes. Las prótesis valvulares biológicas tienen una vida media más corta, pero en este caso ya no se necesita la anticoagulación, y por lo que son indicadas en casos de contraindicación para la anticoagulación oral o en pacientes ancianos. El reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica tiene riesgos y también posibles complicaciones, al igual que cualquier otra cirugía mayor. Estos incluyen trombo, sangrado, infección, latidos cardíacos irregulares e incluso puede ocasionar un accidente cerebrovascular. El reemplazo de válvula aórtica se realiza para devolver a la válvula su funcionamiento normal. Antes del procedimiento, se le colocará una vía intravenosa en el brazo para proporcionarle líquidos y medicamentos. Se le insertará un catéter en la vejiga para drenar la orina. Los reemplazos de válvula aórtica se llevan a cabo bajo anestesia general. Esto significa que usted estará dormido durante toda la operación y que se colocará un tubo por su boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la cirugía. Una vez que la anestesia haga efecto, el cirujano comenzará haciendo una incisión en el pecho. La incisión tradicional se hace en el medio del pecho por encima del esternón. Luego, el cirujano separa el esternón para exponer el pericardio, que es una membrana protectora que recubre el corazón. A continuación, el cirujano abrirá el pericardio para exponer el corazón. En este momento, su corazón será conectado a una máquina de circulación extracorpórea. Se utilizan tubos para redirigir su sangre a esta máquina, la cual se encarga de las funciones del corazón y los pulmones durante la operación. Una vez que la máquina de circulación extracorpórea se hace cargo de dichas funciones, su corazón se detendrá temporalmente y extraerá la sangre en su interior. Esto mantiene quieta la válvula aórtica y le permite al cirujano verla. Su cirujano abrirá la aorta para exponer la válvula aórtica, hará una incisión alrededor del borde de la válvula dañada y la extraerá. Luego, su cirujano suturará con cuidado la válvula de reemplazo en su lugar y cerrará la aorta con puntos. En este momento, se volverá a permitir que la sangre fluya hacia su corazón para revisar la función de la válvula nueva. De ser necesario, se administrará una descarga eléctrica para reanimar al corazón. Una vez que su corazón lata por sí mismo, se le desconectará de la máquina de circulación extracorpórea. Generalmente, se colocarán cables de marcapasos temporales en la superficie del corazón para asegurar que éste mantenga un ritmo normal durante la recuperación. Después de la cirugía, se le llevará a la unidad de cuidados intensivos en donde se le controlarán sus funciones vitales. Seguirá teniendo un tubo respiratorio en su garganta, lo que evitará que hable. Se le colocarán varios tubos para drenar la sangre y los fluidos de su incisión, y el catéter de su vejiga seguirá drenando su orina. Bien. A continuación tenemos unos algoritmos proporcionado por las directrices brasileñas de valvulopatías, en donde se encuentra la evaluación de la
gravedad anatómica de la estenosis aórtica, que es el primer paso. Cuando es importante, vamos al segundo paso, en donde se verifica la etiología, si es degenerativa, bicúspide o reumática, y pasamos al tercer paso, en donde se verifican los síntomas, disnea, angina o síncope, y si tiene estos síntomas, se puede hacer una intervención, como ya hemos visto antes, una TAVI, un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, o una valvuloplastía aórtica catéter balón. Y si no presenta los síntomas, pero sí presenta complicaciones como una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50%, e incluso una valvulopatía crítica, también se realiza la misma intervención, pero si no presenta estas complicaciones, se da un seguimiento individualizado de acuerdo con la etiología, como en el caso de una estenosis discreta o moderada. Y tenemos acá de la estenosis aórtica paradoxal, que primero, el primer paso es identificar si se trata de esta, el segundo paso es ver si tiene un área valvular menor o igual a 0,6 centímetros cúbicos sobre centímetros cuadrados sobre metros cuadrados, un score de calcio con un valor aórtico elevado, una presión arterial sistólica menor o igual a 140 milímetros de mercurio, y un volumen sistólico, un índice de volumen sistólico menor a 35 mililitros por metro cuadrado. Ya, si es que presenta esto y más el tercer paso, que vendrían a ser los síntomas, disnea, angina o síncope, y si sigue presentando esto, en este caso se realizaría la intervención. Pero si no presenta estos síntomas, al igual que en el cuadro que vimos antes, pero si presenta complicaciones, también se hace la intervención, pero si no presenta complicaciones, se da un seguimiento individualizado de acuerdo con la etiología. Ya, aquí tenemos la elección de un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica versus el implante valvular aórtico transcatéter cuando el reemplazo valvular aórtico está indicado. Aquí vemos acerca de los pacientes mayores, cuando existe una decisión compartida con el paciente y el equipo de válvulas cardíacas con discusión de SAF o TAVI, y primero se realiza una valoración del riesgo. Si el riesgo estimado no es no alto o prohibido, se da anticoagulación, y también se verifica la edad del paciente. Si el paciente es menor a 50 años, se puede indicar un reemplazo de la válvula aórtica con una bioprótesis mecánica. Si el paciente tiene entre 50 a 65 años, se puede realizar un reemplazo de la válvula aórtica quirúrgico o bioprotésico o también mecánico, o incluso en los pacientes menores de 50 años se puede utilizar un injerto pulmonar. Y en pacientes mayores a 65 años se utiliza una bioprótesis, y así sucesivamente. Ya, aquí tenemos a los factores que favorecen al reemplazo de la válvula aórtica, el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, también a los factores que favorecen al implante de la válvula aórtica transcatéter o incluso la paliación. Vemos aquí los factores que favorecen al reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica en cuanto a la edad o la esperanza de vida. Es de una edad más joven, es decir, tiene una mayor esperanza de vida. En cuanto a la anatomía de la válvula, puede presentar una válvula aórtica bicúspide, la calcificación subaórtica o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, también la enfermedad de la válvula, una estenosis valvular reumática o la presencia de un anillo aórtico pequeño o grande. En cuanto a la preferencia de la válvula protésica, bueno, aquí se prefiere una válvula bioprotésica mecánica o quirúrgica. Y la preocupación por el mismatch entre el paciente y la prótesis se puede considerar la ampliación del anillo.
En cuanto a las condiciones cardíacas concurrentes, tenemos a la dilatación aórtica, también tenemos a la estenosis aórtica calcificada grave que requiere un injerto de derivación, o la hipertrofia septal que requiere injerto de, la septal, perdón, que requiere miectomía. En cuanto a afecciones no cardíacas, no encontramos ninguna. En fragilidad, no frágil o pocas medidas de fragilidad. En cuanto al riesgo estimado del procedimiento quirúrgico de la SAP, aquí el riesgo de la SAP es bajo, el riesgo de la TAVI es alto. Y en cuanto a los impedimentos específicos del procedimiento, la anatomía de la válvula, se puede encontrar también el tamaño del anillo o la baja altura, del ostial coronario, o excluye también el TAVI, el acceso vascular que no permite la TAVI transfemoral. En cuanto los factores que favorecen al implante valvular aórtico transcatéter, se encuentran los pacientes de mayor edad, con menos años de vida restante, o sea, una menor esperanza de vida, o en la estenosis aórtica calcificada de una válvula tricúspide. También aquí se previene la válvula bioprotésica, la relación favorable entre la esperanza de vida y la durabilidad de la válvula. Otros factores también, la calcificación grave de la aorta ascendente, la enfermedad pulmonar o la hepatitis o una enfermedad renal grave, también problemas de movilidad con altos riesgos de procedimiento con esternotomía. También es probable que la fragilidad mejore después del TAVI, y el riesgo de TAVI es de bajo a medio, y en cuanto al riesgo de SAP, este es alto o prohibido. Ya, y en cuanto a los cuidados paliativos, lo que favorece la paliación es con una esperanza de vida limitada, o también la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo grave e irreversible. Síntomas probablemente atribuibles a afecciones no cardíacas. Aquí es poco probable que mejore la fragilidad grave después del TAVI. En el riesgo de SAP aquí es prohibitivo, o una esperanza de vida post-TAVI menor a 1 año, y así sucesivamente. Ya, en cuanto al seguimiento, aquí tenemos una tabla del seguimiento individualizado de la estenosis aórtica, o también un acompañamiento individualizado. Cuando tenemos una estenosis aórtica importante, asintomática y sin factores de complicación, el acompañamiento es reevaluación clínica, la evaluación clínica y ecocardiográfica. También la intervención concomitante en pacientes que serán sometidos a otro procedimiento quirúrgico cardíaco, una revascularización coronaria de la aorta ascendente u otra válvula. Y en cuanto a lo que considera la Sociedad Brasileña de Cardiología, es a cada 6 meses el seguimiento. En cuanto a la Asociación Americana de Salud, es cada medio a 1 año. Y en cuanto a la Sociedad Europea de Cardiología, esta lo considera que debería ser a cada 6 meses. En cuanto a una estenosis aórtica moderada, con una área valvular aórtica entre 1 a 1,5 centímetros cuadrados y un gradiente medio de 25 a 39 milímetros de mercurio, aquí se considera hacer una reevaluación clínica y ecocardiográfica. Según la SBC, es decir, la Sociedad Brasileña de Cardiología, se tendría que realizar a cada año. Según la Asociación Americana de Salud, sería cada 1 a 2 años. Y en cuanto a la Sociedad Europea de Cardiología, vendría a ser a cada año. Y en cuanto a la estenosis aórtica discreta, que vendría a tener un área valvular aórtica mayor a 1,5 centímetros cuadrados y un gradiente medio
aórtico de 25 milímetros de mercurio. La reevaluación clínica y ecocardiográfica debería realizarse según la SBC a cada 2 a 3 años, según la Asociación Americana de Salud cada 3 a 5 años y según la Sociedad Europea de Cardiología vendría a ser cada 2 a 3 años. Ya, y para finalizar con todo este tema, a manera de resumen, tenemos qué es preciso saber en la estenosis aórtica. Bueno, en la estenosis aórtica tenemos que ver que la causa principal suele ser la calcificación, que en los síntomas se encuentran la angina, el síncope, la disnea. En el examen físico se encuentra un desdoblamiento paradoxal del ruido 2, también se encuentra un soplo sistólico en diamante que vendría a ser un soplo mesosistólico que suele irradiarse para la carótida. Y también se encuentra un pulvo parvus tardus. Y en cuanto a la intervención, esta se realiza cuando ya presenta síntomas, cuando presenta una sobrecarga cavitaria o una insuficiencia cardíaca, y se considera el reemplazo valvular aórtico, que puede ser quirúrgico, como con el SAF, que es el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, o percutáneo, como tenemos al TAVI valve in valve, e incluso a la valvuloplastía aórtica con catéter balón. Ya, eso sería todo por estenosis aórtica. Sí, justamente, a ver, regresa, salí de la conexión, sí. Bueno, deja este cuadrito, es interesante, donde nosotros podemos evaluar todo el algoritmo, ¿no? Que está resumido, no tanto el soplo, cuando va a una cirugía convencional o percutánea, ¿sí? Pero el mensaje fue claro, ¿no? Como indicaste, ¿no? La valvulopatía no hay que tenerle miedo, hay que saber direccionarla bien, sí. Eso sí es fundamental. Y ver la mejor alternativa para el paciente, ¿no? Desafortunadamente aquí en el país no contamos con dispositivos percutáneos, pero nosotros podemos hacer la convencional, ¿no? Pero mismo en la convencional, créanme que los que ya están rotando en el hospital verán que una fila interminable y de que no es muy factible tener los materiales esenciales para una cirugía, ¿no? Y mucho menos nosotros poder tener para un dispositivo, ¿sí? Pero siempre recordar, al menos la válvula aórtica es muy fácil de diagnosticar por auscultación, ¿no? Por auscultación es muy fácil. Y nosotros saber sobre todo los parámetros, ¿no? Si tú tienes un soplo que es en diamante y el soplo es bastante significativo a nivel de que se va irradiando, ¿no? Hasta las carótidas y inclusive hace hasta un soplo que se va hasta la punta, ¿no? Como mensaje, sí, los 4 parámetros de gravedad, ¿no? Que se puede utilizar, ¿vale? Es por la parte de abajo. Por la parte de abajo. Ya. Es utilizar, saber los parámetros, ¿no? De gravedad, ¿no? Sobre todo tener en cuenta la velocidad, ¿no? Velocidad de mayor de 4, gradiente medio mayor de 4, de gradiente medio mayor de 40, el área valvar menos de 1 y la relación de velocidades, ¿no? Sabiendo esto, ya nosotros tenemos una buena noción de que puede ser una estenosis significativa, ¿no? Y siempre recordar, el tratamiento no es el beta bloqueador, jamás utilicen beta bloqueadores, sí, jamás utilizan beta bloqueadores. Tenemos que tener en cuenta esto y una vez el paciente también evitar hacer ejercicio, ¿no? Evitar hacer ejercicio. ¿Cuál es el método que nos ayuda? Sin duda el ecocardiograma. El ecocardiograma nos ayuda. El electro nos ayuda a dar una noción hacia hipertrofia ventricular. Esta cuestión es bueno, ¿no? Y a su vez, nosotros tener otros estudios, ¿no? Sobre todo la tomografía cardíaca, si es que tenemos, y no confiarse, ¿no? A veces
tú ya te acostumbras a oír y escuchas un soplo significativo, o sea, inclusive ya va irradiado hasta las carótidas. Y tú ves un eco, a veces les digo de corazón que muchos ecos no son confiables, ¿no? Si tú ya tienes, inclusive antiguamente todo era por auscultación, escuchaban, ¿no? Y es increíble, tenía un profesor, aunque a usted le va a sonar loco, pero yo vi eso, sí vi, eso fue asombroso, que el doctor solo escuchaba así, tu área valvar de 0,6, de 0,4, digo, wow, de una capacidad, ya tiene muchísima experiencia, y ojo, también hay una parte de la cardiología que se dedica a las valvulopatías, ¿sí? A las valvulopatías, entonces imagínate, usted ya tener una experiencia de haber escuchado miles y miles de pacientes de toda su vida, y solo con escuchar, él decía, este es 0,7, 0,8, 0,9. Entonces, si un eco no está bien, hay algunos parámetros, porque por ejemplo, a veces hay así, si te estoy hablando de parámetros de gravedad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tiene un gradiente medio de 50, ya, hasta ahí está bien, ya, es grave, ¿no? Severo. Pero tienes un área valvar de 1,4, ¿cómo así? Uno es grave y otro, porque si uno ya es severo, créanme que automático, todos tendrían que ser severos, todos, por regla. Pero a veces hay divergencias, a veces hay un severo, 3 moderados, o inclusive uno leve, entonces duden mucho de esos. Por eso mi insistencia de que ustedes tienen que saber los 4 parámetros, que no es difícil, los 4 parámetros de gravedad. Y si no tienen, también dude. Si tú no tienes los 4 parámetros, que es no, o sea, si es un ecocardiografista formado y no realizado un curso, él sabe hacer los 4 parámetros ecocardiográficos de que nos va a poder diagnosticar severo o no. Y tiene que ser concordante, ¿no? Sobre todo que sea concordante. Es lo importante, ¿no? ¿Qué más podría indicarte de esto? A ver, ¿qué más? Bueno, ya hablamos del Valvin-Valvi, del catéter Barreau. De las prótesis también, que es muy importante reforzar, ¿no? Prótesis mecánicas en pacientes jóvenes, nunca se olvide preguntar de examen, diferencia entre biológica y esto es importante, tienes que saberlo sí o sí. ¿Quién va anticoagulado, quién no, quién hace sonido, quién no, el tiempo de duración, en qué población de pacientes? ¿Será que los nuevos anticoagulantes es indicado en estas prótesis mecánicas, ¿no? Y también cómo valorar, inclusive el reto, lo duro de nosotros de evaluar valvulopatías en ecocardiografía son las valvulopatías. Se tiene que tener una experiencia amplia como para poder diagnosticar una valvulopatía. Y más aún también, o sea, y si te estoy diciendo que la valvulopatía da trabajo, valorar una prótesis es más desafiante. Ahí sí tienes que saber, o sí, porque hay otros parámetros especiales que hay que valorar y hay que tener muy en cuenta esto para nosotros no tener equivocación. Inclusive solo, o sea, para ya pasar otro, las prótesis, ojo, eso también grave se anote. ¿Cuál es el método ideal para valorar una prótesis mecánica, sea mitral o aórtica? Ojo, es el ecotransesofágico. El ecotransesofágico. ¿Por qué? Porque el ecotranstorácico, ojo, el ecotranstorácico tiene una sensibilidad bajísima, una sensibilidad inclusive del 25%, máximo 30%, y todos los estudios lo demuestran, todos los amplios estudios, ¿no? Y en cardiología, lo que más existe en estudios, e indican de que la sensibilidad cae bastante. O sea, ¿qué quiero decir? Porque podrías una vegetación, jodido ver una mecánica. Es difícil por tránstoras, y más aún si es un viejito, si es obeso, si tiene mala ventana, fumador, en fin, es más desafiante, ¿no? Entonces, el ecotransesofágico tiene una sensibilidad casi del 90, ¿no? Y más aún el 3D, aquí sí entra el 3D, sí, el 3D nació para estos, es una técnica que vino para quedarse.
Sí, para valorar prótesis o válvulas, tanto mitral como aórtico, el 3D es fundamental, ¿no? Fundamental. Inclusive, a veces ya cuando no mismo se puede, ahí pasamos a otras técnicas, que es la tomografía, para ver si o no cómo está la obstrucción, o inclusive para ver si tuvo una endocarditis, ya tuvo alguna complicación, que vamos a ver, es un tema bastante interesante, bastante llamativo, que tenemos que saber sí o sí de las endocarditis. Y hay muchas cosas más que vamos a ir a lo largo discutiendo, ¿no? Entonces, eso no se olviden, chicos. Eco transesofágico para valorar tanto las prótesis, sobre todo mecánicas, ¿no? Y, y también un eco transtorácico nos ayuda, pero para dar gradiente, área valvar, es complicado, es complicado. Y generalmente no muchos hacen transesofágico, ojo. Entonces, los que están rotando conmigo o los que van a rotar aún, tiene el privilegio de estar, y, o sea, yo les digo de corazón, y yo cuando era posgradista me dejaban entrar a ver un transesofágico. Yo soy de cardiólogo y peor a una tomografía. Ustedes tienen la ventaja, aprovechen, chicos, aprovechen de ver, ayudar. Por mí no hay un problema a que aprendan a hacer un transtorácico básico, básico. Un transesofágico sin duda vamos a hacer los miércoles y tengo muchos pacientes. Una tomografía, al menos cómo se adquiere, por qué la importancia. Es muy bonito, que probablemente no van a ver en su vida, sí, porque es uno de los pocos centros que hacemos aquí en el país, ¿no? Entonces es fundamental nosotros para poder diagnosticar inclusive cómo se hace un protocolo TAVI por tomografía, cómo se ve un acceso en el protocolo TAVI, que no mostraste si la próxima clase. Yo ya pasé hasta unas exposiciones a Talía para que solo proyectes, mira, sí se ve la tomografía para TAVI, o sea, solo es mostrar, tranquilo, yo te ayudo, pero tienes que presentarme esa diapositiva, inclusive los parámetros de gravedad para estenosis crítica. No sé si mencionaste eso porque se me cortó alguna parte, para que por favor también hay una estenosis más grave, algo que se llama crítica. ¿Cuáles son los parámetros para una estenosis crítica? Esta sensibilidad, especificidad, también solo mostrar un cuadrito y que yo no te estoy inventando. Así lo indica los estudios, donde indica la sensibilidad. ¿Por qué es importante? Porque tienen que saber esto, pues, ¿no, chicos? Para que algún día nadie les meta un cuento y diga, ah, sí, tiene una próxima mecánica. Sí, no, tiene que hacerse esto sí o sí. Lamentablemente acá no sucede así, y es difícil nosotros enfrentar a esa realidad de que decir, mira, es adecuado esto, y el paciente a veces, no, mira, acá inclusive hay software, ojo, también otro importante, tiene que ser un software adecuado para cardiología, porque un eco todo el mundo tiene, ¿no? Cuando tú vas a cualquier centro tiene un eco. Ahora pregunta si tiene un software de cardio. Muchas veces hay gente que improvisa y no tiene el software de cardio porque sí cuesta, y peor va a tener un ecotransfer, y peor va a tener un 3D, y peor va a tener un stream. Por eso la importancia cuando esté roto, mira, en cardiología yo vi esto, un electro, está en el ojo en espejo, aprovechen, tiene aquellos que tienen marcapasos, aquellos que tienen insuficiencia cardíaca. Mañana va a ingresar un paciente importantísimo, los que están rotando, mañana un paciente bien, bien interesante sobre insuficiencia cardíaca. Sí, que es algo bastante desafiante también, sí, cómo valoramos, qué vemos, cuáles son los parámetros de gravedad, cuándo es un perfil hemodinámico, hay eventos, todo esto te va a ayudar. Yo les invito nuevamente, aprovechen al máximo. La única semana que tienen, de al máximo, ¿sí? Al máximo, para que saquen muchos provechos, ¿sí? Mucho provecho y vayan avanzando, ¿no? Eso, chicos. Entonces, algo más de aquí, ya de intervención, ya hablamos de la valvuloplastía por catéter balón, también ya hablamos del pulso. Sí, yo creo que eso. Si alguien tiene alguna duda, por favor, porque de aquí sí va a salir algunas preguntas, unas 5 o 6 preguntas, créanme. Si alguien tiene alguna duda sobre algo puntual, no vamos a hablar algo profundo, sí, ¿cuál es el catéter que se utiliza para la femoral? Sí, te voy a decir 5, pero eso nunca, ¿para qué te sirve? Lo importante es que sepan que se hace por acceso femoral, y si no existiera estos accesos, se va por otros accesos subclavia, o directamente van por el ápice al corazón, y van ingresando hasta la vía salida. También la complica como en todo lado, ¿no? Si la estenosis aórtica es severa, ojo, si es severa, generalmente invade el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué es importante mencionar el tracto de salida del ventrículo izquierdo? Porque sabemos que aquí está el sistema de conducción.
Imagínate, inclusive pacientes, ojo, se desmayan, sea por la misma estenosis aórtica o porque esta calcificación ya fue severa, invadió el tracto de salida y ya no solo, o sea, afectó o degeneró al sistema de conducción, o sea, la calcificación avanzó tanto que prácticamente ya daña el sistema de conducción. Los pacientes síncopa porque tiene una bradicardia. Inclusive cuando hacer el valve-valve o el recambio quirúrgico, ¿no? Convencional también, como otros conocen, tú tienes que quitar ese calcio, ¿no? Y al quitar ese calcio, ¿qué va a pasar? Te vas a llevar el sistema de conducción, que es tan pequeño. Entonces, a veces los pacientes salen con marcapasos, ¿no? Sale con marcapasos y bueno, es necesario, ¿no? Porque si el paciente con una bradicardia es inviable, ¿no? Si tiene una bradicardia severa de 20 o 30, que sí hemos visto pacientes tenemos que tener una adecuada. Y ojo, también otro dato importante es también cuando el paciente realiza un recampo, hay que tener siempre todos los a mano la función ventricular, porque a veces viene a 60, es preservada, 55 es privada, muchas veces. ¿Por qué te digo esto? Porque ese ventrículo ya está acostumbrado a esa poscarga altísima. O sea, si el área valvar es reducida, ¿qué va a pasar? La poscarga va a ser altísima, altísima. Entonces, si tú vas a colocar una válvula cualquiera, sea quirúrgica o percutánea, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar un orificio en teoría normal, ¿no? Ya no vas a tener un 0,5, 0,7, sino vas a tener un 2. Solo este recambio, ojo, solo este recambio desadapta la hemodinamia del ventrículo izquierdo y yo he visto más de un 60% hace algún tipo de disfunción. No porque el corazón está fallando, sino es porque se está adaptando a su nueva presión. Entonces, para que este ventrículo se adapta, muchas veces demoran 3 a 6 meses para darte una función real. Generalmente revierte. Y sobre todo esto pasa más en la mitral y posteriormente en la aórtica, ¿no? Por estos cambios adaptativos, porque obviamente si tienes un área bien reducida, es como una puerta oxidada y que está apenas pasa el aire, y tú pones una puerta normal, imagínate. O sea, el ventrículo va a haber un cambio brutal porque inclusive el ventrículo ya está hipertrófico, ¿no? Por eso uno de los criterios por electro es hipertrófico, es un ventrículo que está hipertrofiado, o sea, tanta poscarga alta quiso el ventrículo adaptarse e hipertrofiarse, y tú colocar un cambio hemodinámico, cambios normales, es lógico que el corazón va a sufrir algún tipo de desadaptación, ¿no? Entonces, estos chicos también es importante que sepan, ¿sí? Y un control, obviamente, ecocardiográfico anual para ver cómo está esta prótesis. O si aún hay criterios que tampoco no mencionas tanto en la estenosis aórtica o mitral, hay criterios de como seguimiento por eco, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes un área de 0,9, ya, voy a dar un ejemplo, y a veces la cirugía es alta y espera, tiene que actualizarse cada 6 meses para ver si eso no empeoró, que sigue 0,9, 0,8, 0,5, 0,6. En fin, entonces eso también nos da un parámetro, o si a su vez ya tuvo síntomas, entonces, ojo, créanle al paciente. A veces yo digo mismo que yo hago la parte de imagen, siempre la última palabra tiene el paciente. Créanle al paciente y traten de preguntar, o sea, conviértanse en su amigo, pregúntenle lo que sea con tal de llegar a tener una buena historia clínica. Pero si usted tiene una buena historia clínica, créanme que está resuelto. Está resuelto el caso y lo demás es añadidura, claro, tenemos que pedir un eco, tenemos que pedir examen, en fin, el tratamiento también, ojo, sí, ojo, en valvulopatías mitrales, beta bloqueo indicado, en aórtica no, sí, sincero, ¿no? Es simple, ¿no? Diuréticos utilizas bastante en mitral, tengan cuidado, ojo, hay otro medicamento que no se puede utilizar, también son los vasodilatadores, ojo, beta bloqueadores y vasodilatadores prohibido en estenosis aórtica, ¿sí? El paciente lo que va es solo empeorar y probablemente el paciente va a entrar a un paro cardíaco, ¿no? Algo más, las degenerativas en los viejitos, inclusive también hay recambios precoces por endocarditis, ¿no? Hemos visto endocarditis, no solo, uno siempre está hablando, el viejito degenerativo, el joven reumático, pero también la endocarditis por cualquier herida, o por ejemplo, el paciente tiene un dispositivo, sobre todo los dialíticos, ¿no? Que tienen esos catéteres de larga duración, una fibra, alguna cosa, siempre van a haber cualquier dispositivo o un mismo marcapaso, cualquier dispositivo que esté en alguna parte del cuerpo
Puede, sí, hasta una simple extracción. Tuvimos un caso de un joven de 30 y pocos de años. Tuvo una extracción de 2 muelas, o sea, sí, dos muelas del juicio, sí. Solo que él no sabía que era diabético, ¿no? Tenía su glucosa alto. Primero, difícil para cicatrizar, ¿no? Y posteriormente, y no fue hecho una profilaxis. Entonces, paciente, ojo, también esta es o- otro detalle, otro consejo que les doy, todos pacientes con valvulopatías o alguna patología congénita, siempre tienen que hacer una profilaxis. Siempre, cualquier intervención. ¿Qué sé yo? Me voy a sacar la dieta, bueno, voy a hacer una endodoncia. Así mismo, ojo, que no voy a hacer una endodoncia. No, qué pena, pero es 2 gramos. Se utiliza, sí, bueno, el padrón es 2 gramos de amoxicilina o algún otro antibiótico en dosis única. Todo esto, ojo, anoten que probablemente salga en el examen, ¿no? Entonces, todo esto que son la profilaxis, los gradientes, la cirugía, los parámetros, en fin, hay tantas cosas que podrían salir y que es importante que sepan esto. Si no es un tema que tienen que tener miedo, a mí no me lo enseñaron así tan fácil, ¿no? Que tratar de entender. Espero que haya sido, para mí fue una de las mejores exposiciones que he visto, muy didáctica, muy robusta. Faltan algunas cositas que yo estoy seguro que en la segunda vuelta van a mejorar, sobre todo en las imágenes, alguna cosa para que, a veces inclusive solo mostrando esta imagen ya pudiste haber expuesto casi un 40%. Y solo es tratar de buscar nada más, ¿sí? Es buscar y tú dices, y esto por esto, por esto, por esto, y es fácil, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de pasar, porque este es un tema importante que va a ir sí o sí y que siempre vamos a ver en el hospital, van a ver en el internado, van a ver en la rural, probablemente ya tengan un familiar con esta patología y es saber, pregunte, no hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que sí o sí preguntar, créeme, a pesar, pregunten, créeme que si ustedes preguntan van a sacar muchísimo provecho, ¿sí? Doc, buenas noches, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el caso de que a un deportista se le haya colocado una válvula mecánica, ¿este podría retomar sus hábitos deportivos? Y si el caso fuese que sí, ¿se convertiría en un factor de riesgo para que la válvula se deteriore de manera más rápida o no tiene nada que ver eso? Verá, generalmente, o sea, por lo general, por regla general, se prohíbe, ¿no? Se acabó, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paciente, si en joven, ¿qué vamos a poner? Una mecánica, no hay otro, ¿no? O sea, no hay otro por el tiempo de duración y nosotros tenemos que dejar mecánica. ¿Y cuál es el asunto? Es que, por ejemplo, qué sé yo, en el fútbol o luchadores de estas artes marciales mixtas, va a tener contacto, entonces tu paciente con warfarina, es paciente rápido te va a hacer un hematoma. Es un hematoma, o sea, un hematoma, imagínate, o si tienes un boxeo cada rato se están dando en la cabeza, imagínate lo que vas a provocar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un deportista así, digamos, de alto rendimiento, hay que dejar las cosas claras. Probablemente esto se va a acabar, podrías practicar así, pero no con tanta, se llaman, por ejemplo, deportes de alto impacto, no podrías realizarlo, ¿sí? Algunos sí, se ha visto casos relatados de deportistas de alto rendimiento, sabiendo que, ojo, por ejemplo, tiene un genio un prodigio en este deporte y dice, vamos a ponerte una mecánica, ¿no? Y ya, o sea, y ahí prácticamente es limitado y hasta ahí acabó. Pero podría, él dice, no, yo quiero una biológica, porque en la biológica no necesitas anticoagulación, ¿no? Pero sabiendo que el riesgo se va a degenerar, como tú mencionaste, o ya han mencionado varias personas, de 8 a 10 años. Yo sí he visto, inclusive hay nuevos estudios, ojo, también no había mencionado, de las nuevas prótesis biológicas que probablemente van a tener una duración ya no de 8, sino están ya haciendo los estudios y van a salir con seguridad entre 15 a 20 años. Por lo menos, un alivio. Bueno, pues si tú pones a los 20 ya tienes para 40 y en ese tiempo un deportista de alto rendimiento ya creo que su vida, digamos, deportiva ya culmina, ¿no? A partir de los 30. Entonces, todas esas situaciones es muy claro. Y no solo el médico, cardiólogo general lo decide, no. Lo decide un heart team, eso sí grave, en cardiología y hay otro heart team, últimamente en un congreso mundial hay varios de heart team, pero en corazón está bien establecido. Inclusive hay estudios demostrando esto, que con un buen heart team disminuye las complicaciones, la recuperación es mejor y el abordaje y el tratamiento para el paciente es superior al que, yo soy
A veces digo, yo soy el clínico, solo necesito el cirujano. No, necesitas de un anestesiólogo, necesitas de trabajo social, necesitas del psiquiatra, necesitas hasta del entre todos. O sea, todos, es un equipo que se necesita para tomar este tipo de decisión. Imagínate, y en la noche, ¿quién va a tiene que ser un médico que ya tenga experiencia en este tipo de patología, ¿no? O la probabilidad de lo que vaya a pasar. Pero no, tu pregunta, excelente, excelente, muy, muy, muy bien. Sí, pero entonces serían los casos, ¿no? Pero por lo general, si viene un joven que no hace ningún tipo de actividad de impacto, déjalo una mecánica. O sea, ya listo. Entonces, este joven que colocamos de 30 y pocos años que le dio endocarditis debido a una extracción dentaria y destruyó la válvula aórtica, se fue con una mecánica. Gracias a Dios, bueno, porque la endocarditis no es como la estenosis, solo acomete la válvula y es fácil hacer un recambio. También está en la escuela lo complejo, como les mencionaba, es la calcificación. Y si esa calcificación digamos, invade el tracto de salida, con seguridad vamos a tener compromiso del sistema de conducción, el paciente va a salir bloqueado, ¿no? Eso, chicos. Y hay la articulación warfarina, sí o sí, sí o sí. No sé, es que los nuevos, no sé. No, es warfarina, sí o sí. No hay otro medicamento. No, se están, ya hace los últimos 10 años, hay nuevos anticoagulantes que vamos a ver en Arrime, que es el dabigatrana, rivaroxabana, endoxabana, apixabana, güey, montón, con evidencia robusta, eso es una de las áreas que más dinero, millonarios, millones de dólares que se ha invertido en anticoagulaciones, unas empresas poderosas y millonarias, pero hasta ahorita no se descubre. Qué ideal sería, porque eso es lo malo de utilizar una prótesis mecánica, porque hay que estar controlándole cada semana, cada 15, cada mes, que esté la anticoagulación adecuada, entre 2 a 2,5. Si baja esto, imagínate una probabilidad de que tengas un trombo, claro que sí. O si está muy elevado, el INR, nosotros llamamos, está en 5, 6, 7, el riesgo de sangrado también es alto. Entonces también hemos visto en viejitos que a veces tienen que tomar, y esto hay que titular, ojo, la warfarina hay que titular. No quiere decir que a uno yo le doy 2,25 y por eso cada semana nosotros tenemos que dar, por ejemplo, empezamos con 2,25 todos los días, no llegamos, vamos a aumentar a 5. O a veces es mucho, entonces, qué sé yo, me estoy inventando. Dejamos 1,5 o si no, un día dosis, aquí indicamos otro dosis, la mitad de dosis, o a veces saltamos un día. Entonces, hay que ir jugando y ojo, nosotros tenemos que dar cuenta de los alimentos que pueden, digamos, hacer interacción con esta warfarina, todo lo que es verde, hojas verdes, al menos en Brasil, por eso tenemos ese problema. Aquí en Ecuador yo no veo eso. Ayer era sagrado, como que en una mesa, si no hay un plato de ensalada de cualquier tipo de vegetal, no es comida. Entonces nosotros tenemos mucho esos problemas porque hay pacientes que están acostumbrados a comer todos los días y grande, 1 o 2 platos de ensalada. Yo decía, disminuirle a 1, o si vas a ten cuidado. Entonces siempre esto es bastante complicado, digamos, por esta cuestión. Llegar a una anticoagulación adecuada a la meta, o a su vez el paciente, un viejito, me tomé uno, me olvidé, mañana me tomo 2, o inclusive me olvidé 3 días, se toma 3 dosis. No, esto va a subirte el INR a las nubes y va a haber sangrado, y se ha visto, hay sangrados en la cabecita, a nivel ocular, a nivel de las encías, inclusive a nivel urinario. Entonces tengan cuidado. Digamos, lo bueno es tener una prótesis de larga duración, lo malo es la anticoagulación, ¿sí? Hay pacientes que he visto poco, menos del 10% que se adapta y es maravilloso, pero la mayoría, créeme que sí causamos problemas debido a la marca también. Aquí en una marca establecida, aquí solo llegan los chinos que no, pues en vez de 5, pues hasta 10, y tenemos que traer otras estas warfarinas de otros países. Hemos visto mucho ese problema de llegar a la meta, ¿no? Entonces, eso, chicos, a ver, ¿qué más te puedo hablar de esta anticoagulación? Ya te dijimos la meta, los nuevos no funcionan en prótesis mecánicas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se me está escapando? Pregunten la que expuso también, muy bonita exposición. Algo que se te haya olvidado mencionar, te puedo ayudar.
Doc, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿Para neonatos dígame. se realiza tratamiento médico y después quirúrgico? Muy buena, excelente pregunta. Es como te indicaba. Sobre todo en los chiquitos se implantan es la prótesis percutánea. Yo he visto cuando en las congénitas ¿no? nace con atresia o algún tipo de estenosis, sí se pone dispositivos. Sí se pone dispositivos. Inclusive ya te de justamente tuve un caso, de los que rotaron conmigo hoy, tuvimos una chica, tenía 20 años, sí, 20. Y hace 10 años, no, sí, 12, en 2010, 22, y hace 12 años, se había operado de una estenosis, ojo, de estenosis pulmonar, porque así en general le han puesto una mecánica, o sea, imagínate. Eso como era chiquito, lleva a saber que iba a crecer, entonces le pusieron una prótesis grandecita, ¿no? 21 justamente, me acuerdo que es una prótesis 21. Entonces imagínate, ya le habían colocado desde niño, ya tiene 20 años, no he revisado todavía el estudio, están sospechas de una estenosis de prótesis debido a su tiempo, no sé si la anticoagulación es adecuada, pero sí, sí se coloca generalmente, o a veces si ellos pueden en los neonatos preservar la válvula, colocar algún injerto, hay como. Pero si no, en este caso, mira, me sorprendió, nunca, bueno, no había leído, pero nunca había tenido un contacto de un paciente de 20 años, a los 8 años se colocó la prótesis mecánica número 21 pulmonar, y sí, sí es válido, ¿no? Entonces, eso sí, sí, se puede colocar estas prótesis también en niños, ¿no? Es lo ideal. Claro, la anticoagulación, como te digo, es lo complicado hasta tener una rutina y saber que ese medicamento es esencial y fundamental. ¿Alguien más? Salomé, ¿entendiste todo? Christopher. ¿Alguien más? Naomi. Ah, hay algo más que quería comentarles también. Tendría que ser más puntual, ¿no? Generalmente algunos recambios en los viejitos no van bien, debido a que, como te digo, le recambia y le colocas otro tipo de presión, ¿no? Inclusive mismo que pusimos una todavía hace un mes, mismo que fuese exitoso, el corazón no se adapta, o sea, se queda, digamos, como que paralizado y rígido. Y nosotros lo llamamos ventrículo suicida. El paciente entró bien, hicimos todo el procedimiento excelente, se colocó la prótesis, todo de maravilla. Pero el paciente se chocó y no salió. Y este es un tema también, si tiene un tiempito, revise. Postquirúrgico de un recambio valvular que te hace un corazón suicida. El paciente no sale. El paciente entró a terapia intensiva, se le colocó todos los inotrópicos necesarios, ¿no? Y entró con una función ventricular preservada, o sea, nada tenía que fallar, salió todo 10 sobre 10, pero el ventrículo nunca se adaptó. Entonces, a veces también no está todo dicho, la evidencia es robusta, sí, pero siempre la evidencia tiene sus excepciones, ¿no? Entonces, nosotros se hizo todo lo posible, se hizo un protocolo muy estricto. Como ya te digo, estoy aquí 1 año y medio y hemos colocado, el primero fue un éxito, esta segunda, lastimosamente hizo un ventrículo suicida que nos adoptó y la viejita falleció. Entonces, también todo más percutáneo que sea, y esto fue una TAVI, mm, sucede, ¿no? Suceden siempre sus complicaciones eh, posoperatorios, tanto a corto o a largo plazo. Inclusive, justamente me mostraban, ahí alguien entiende que es un mismatch. Me suena varias veces también. Christopher, ¿sabes lo que es un mismatch? Joana, Juan Pablo, Ceci, Paula, Luisa, Jennifer, ¿alguien sabe qué es un mismatch? ¿Alguien, por favor, tiene una idea? Nada.
y se me está explicando. O sea, nadie prestó atención. Bueno, el mismatch es, pues, bueno, es otra condición. Colocas una prótesis y por eso, ojo, por eso siempre para poner una prótesis se hacen medidas, ¿sí? Medidas. Y antiguamente era cálculo al ojo, el cirujano veía, yo creo que va una 21, yo creo que va una 20. Raramente utilizaba, y eso por eco 3D, ojo, 3D para tú medir el anillo. Como al inicio mencionar, es un anillo virtual y uno hay que planimetrar sabiendo que el anillo, la vía de salida, el anillo no es tan redondo, ¿sí? Se supone, es ovoide, ¿sí? Y peor aún si es una válvula bicusia, es peor, la morfología es terrible, es peor todavía la morfología, todo cambia ahí. Entonces, si tú no haces actualmente en el mundo real, se hace todo por tomografía, porque ahí si no puedes fallar, es una planimetría de la vía salida del anillo, de todo esto, inclusive en el TAVI, este estudio se demora casi 2 o 3 horas en analizar, porque hay que hacer paso por paso el anillo. Ojo, también otra, las alturas de las coronarias, tiene que ser una altura adecuada, porque si la altura de las coronarias es menos a 10, a tú colocar un 10 pues es una contraindicación también, porque no es que todo el paciente, es que el doctor me dijo que todos los pacientes con alto riesgo va a ir a TAVI. Sí y no. Sí, es lo ideal. No son, necesita tener sus criterios de inclusión. ¿Y cuáles son esos criterios de inclusión? Sobre todo las alturas de las coronarias, ¿sí? Las alturas coronarias tienen que estar mayor a 10 milímetros o 1 centímetro. Porque si esta altura es menor, el riesgo cuando tú pones cualquier dispositivo, los 10 o 12 marcas que existen, puedes ocluir. Puedes ocluir y paciente se infarta y chao, no te sale, ¿sí? ¿Sí? Eso. Otra situación también es el seno, la yunción, el seno de Valsalva, que tiene que ser mayor a 30. Si esto es menor, también se puede ocluir, ¿no? Se puede ocluir las coronarias y causar algún tipo de infarto, ¿no? De infarto. ¿Cuál es la otra condición? Los accesos. Ojo, por eso es importante. Por eso quiero que la próxima me muestres las demás, solo para ver. Yo tengo unas presentaciones que nosotros evaluamos, sobre todo el TAVI. Yo quiero que el TAVI les quede claro, porque esto va a ser el futuro. Mira, el que no le gusta esto es como la tecnología. Si no te adapta, va a ser muy frecuente. Hay que saber, porque sí se ha visto catástrofe y esto da dinero, ¿no? Colocar una TAVI cuesta $60,000, ¿sí? No sé, si tú no sabes estos parámetros, 3 parámetros que son fundamentales, paciente no puede salir, ¿no? De la mesa, ¿sí? Los accesos, ¿no? Los accesos tienen que ser mayor a 6, las femorales, porque incluso si es 3, 4, no hay cómo atravesar, porque tienes que colocar una guía y a su vez de la guía tienes que mandar la prótesis, el dispositivo, ¿no? ¿Sí? Y si no, se utilizas otros accesos, ¿no? Entonces, eso es importante. En la bicúspide es más complicada. Y ya para terminar, bueno, que nos va a alcanzar para insuficiencia, vamos a ver la próxima clase, es el mismatch, ya, es el mismatch. Por ejemplo, tú colocaste una prótesis 21, ¿ya? ¿Sí? Y el orificio era 23, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todo este flujo tiene que estar adaptado, ¿no? Entonces, tratamos de que sea prótesis mecánica o biológica que tenga una hemodinamia, digamos, normal para esa persona, ¿no? Si, por ejemplo, un grandote de 2 metros colocas una prótesis pequeña, la abertura, a pesar que sea normal para esa prótesis, no se va a adaptar. No se va a adaptar. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a hacer un eco y la abertura es normal, se abre bien, pero como él necesita más presión, los gradientes va a ser altísimo. Es como se va a comportar como una estenosis, pero no es estenosis, sino es que es un mismatch, es desbalance, así también para resumirle, es desbalance o falta de adaptación paciente-prótesis, así se llama, desbalance o falta de adaptación paciente-prótesis. Por eso tiene que ser una prótesis adecuada, con medidas adecuadas, y preferible utilizar tomografía, no estoy hablando de resonancia, si es eco, ecos 3D, hay de algo, pero más la tomografía te da unas medidas exactas para nosotros no poder equivocarnos y colocar, o sea, también al contrario, también colocas una prótesis grande, o a veces no hay, a veces también pasa que solo tienes una prótesis y el paciente llega y le pones el pequeño, imagínate.
una reoperación porque el paciente comienza a desadaptarse, comienza a hacer disfunción, es un relajo total y hay que otra vez entrar a operar y hacer un recambio por otra prótesis. Entonces eso es importante también que usted saber qué es un mismatch, como veces los doctores no, que es un mismatch de una prótesis. Eso te va a mencionar, ese es el desbalance prótesis paciente, ¿no? Eso, y obviamente después de cualquier tipo, sea cirugía, o sea TAVI o valvuloplastia, siempre, siempre, siempre tendrá que hacerse un eco de control, tanto para ver los gradientes y sobre todo porque siempre una complicación, la que más tememos es el derrame pericárdico. Ya cuando hablemos de derrame pericárdico, un probable taponamiento que podría existirse, podría existir un taponamiento, ¿sí? Eso, como todo suele ser planificado, una TAVI, ojo, una TAVI no es emergente, una cirugía no es emergente de corazón, voy a operar, no, no es como una disección, que es lo contrario. Esto se planifica así, al no ser, como te dije, que el paciente vino con estenosis aórtica y sincopó y está chocado, la única manera de tratar de hacer un puente, un bypass para la próxima cirugía o intervención percutánea es hacer el catéter balón. Si entras, inflas, abres un poquito, aumentas un poquito el área, como para dar un alivio, no es que sea el tratamiento, y así poder y planificar tanto sea intervención percutánea o quirúrgica, sí. Entonces esas cositas, ¿qué más se me está olvidando? Ya tamaño de prótesis. Yo creo que eso, chicos. Hemos hablado bastante amplio, fueron unos videos bastante ilustrativos. Yo creo que abordamos bastante bien. Créeme que en los otros 2 semestres pasados no se habló tanto así. El expositor se inspiró, ¿no? Para preparar y buen material, ¿sí? Esperemos que las próximas posiciones sean de la misma manera, ¿no? Sí, y tranquilos, si presenta y hay algo, yo estoy para ayudarles, para apoyarles y para poder, sí es bastante largo, es una especialidad, solo una especialidad las valvulopatías, otra especialidad solo las implantes de prótesis, otra especialidad solo para las cirugías, entonces estamos hablando, créeme, a pesar que están cansados, no consiguen entender tal vez del 100%, es lo básico de lo básico de lo básico que estamos mencionando, crean porque no es así tan, tan difícil, es peor, es complicado tomar una decisión, hacer todas estas cuestiones, hablar no solo de, voy a indicar, hablar de imagen, hablar de intervención, es un montón, anticoagulación, bueno, es un montón de cosas, ¿sí? Hemos tratado de resumir en 2 clases, que es poco, sabiendo que nosotros solo hablar de valvulopatía es una semana entera, y así nos quedan dudas, ¿sí? Espero también les postar haber dado todos los conocimientos, haber anotado, si no revisan el video, y son cositas, o si después revisan o leen alguna cosa, pregunten, podemos actualizar. Siempre están saliendo las nuevas actualizaciones y así seguiremos conversando y que tengamos beneficios todos, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, Si doctor. Christopher está que se duerme. Bueno, chicos, la próxima ya voy a revisar un poco para ver esta parte de insuficiencia aórtica y bueno, gracias, ¿no? Gracias por la bellísima presentación y alguna duda, bueno, mañana vamos a hablar bastante de insuficiencia cardíaca de un paciente interesante que va a ingresar, ¿sí? Gracias, chicos, gracias, Talía, gracias a todos, ¿no? Tengan una Gracias, buena doctor. noche. Muchas gracias, Doc. Por favor, también para que me ayudes revisando el documento, los documentos que le envié de los grupos y las historias clínicas que hay. Sí, al final, por favor, pongan sus nombres, la semana de rotación que sea del 13 a la fecha de culminación y el grupo, ¿no? Sí, porque necesito saber eso, sí, porque si oye, fue una historia brillante y no está el nombre, ya no es culpa, ¿no? Ahí esa parte sí necesito, sí, por favor, y revisen, queremos hacer unos 3, 4 modelos ya para que sigan de ahí, ¿no? Sigan de ahí y siempre tenemos estos problemas, que el análisis falta esto y lo otro, para tener un mismo consenso todos y aprovechar. La idea es aprovechar, mira, el tiempo, hacer la historia clínica rápido. Mira, este grupo que ha rotado ahora esta semana, mejor que todas, y estamos sacando mucho provecho, ¿no? Mucho provecho en todo. Discutimos, vemos, inclusive hoy fuimos a ver una tomografía, entonces esa es la idea, ¿no? La idea es que aprovechen al máximo, vengan ya preparados
y vamos a sacar provecho de todo sentido, ¿no? Todo sentido, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Tanto en historias clínicas, en los pacientes, traigan fonendoscopios, creo que, Dios mío, ustedes no digo que compren, así que yo me he mandado a comprar, pero me pidan prestado a quien sea, todos me llegan sin fonendoscopios, tengo que estar, Dios mío, ahí. Y no es porque yo tengo el mío, les puedo prestar, pero y si afuera necesitan en la emergencia subir, yo no sé cómo auscultan entonces. Y viene a hablarme de soplo aórtico y fonendos no tienen. Entonces, ve esa discordancia, esa incoherencia. Digo, bueno, vieron un paciente con con una estenosis aórtica y no tienen para auscultar, y no sé. Entonces, eso por favor, chicos, sí, pidan prestado, pero todos tienen que tener su fonendoscopio, ¿no? Ojo, no le estoy mandando a comprar, ¿no? De que después no haya ningún problema. Bueno, chicos, gracias, cuídense mucho, ¿no? Muchas gracias, Doc. Que tenga una buena noche. Chao, chao, gracias a todos.